Listo. Como les decía anteriormente, bienvenidos. Esta es la tercera sesión que tenemos. Hoy vamos a abordar los dos temas principales que teníamos, que era lógica de proposiciones, lógica de predicados y un poquito de lo que era silogismos. Entonces, como les dije anteriormente, voy a tratar de estar lo más pendiente del chat para ver si alguno tiene alguna respuesta conforme a las preguntas que vamos viendo y así poder ir entre todos resolver, ¿verdad? Los diferentes problemas que teníamos para hoy. Entonces, permítanme un momento. Lo que tengo aquí es una hoja, un Word, ¿verdad? Con un poquito de respuesta corta, de desarrollo, de respuesta breve, con los diferentes temas. Entonces, por favor, chicos, traten de participar lo más posible para que podamos entre todos ayudarnos. Listo. Comenzando con esa primera pregunta. Dice, dada la expresión, si Casemiro es escritor, entonces estudió literatura, escriba la condicional, la oración condicional recíproca y contrarrecíproca. ¿Recuerdan cuáles eran las oraciones condicionales recíprocas y contrarrecíprocas? Sí, Ok. Compañeros, ¿nos puedes decir cuáles eran? ok. Entonces, este, vamos a imaginar que en este caso Casemiro es escritor, es P, y que estudió literatura sería Q. La recíproca sería básicamente la inversa a eso, porque esto es una implicación. O sea, P, que Casemiro es escritor, implica Q, que sería que estudia literatura. Entonces la En este pasaríamos. caso, este sería lo contrario, sería que si estudia literatura o si Casemiro estudia literatura, entonces es escritor. O si estudia literatura, entonces Casemiro es escritor. Esa sería la recíproca. Entonces, la contrarrecíproca es parecida, pero en vez de solamente hacer una inversa de la posición de P y de Q, también lo que sucede es que niega a ambas. Entonces, en este caso sería si no estudió literatura, entonces Casemiro no es escritor porque ambas están siendo negadas. Sí, excelente. De hecho, recuerden, exactamente como decía el compañero, para llegar a la recíproca es cambiar de posición P y Q. Y lo que sería la contrarrecíproca es la negación, o podemos verlo así, de la recíproca. Añadimos el no. Recuerden que también algo muy importante es que cuando tenemos esto, lo ideal es que las oraciones mantengan el mismo orden lógico. Como eso lo que quiere decir es que posiblemente tendremos que cambiar el verbo de estudio, de estudia a estudio, puede ser de cocinar a cocinó, puede haber un cambio con respecto al tiempo, para, porque la oración debe mantener el mismo sentido lógico. Es muy importante que tengamos eso muy claro, porque es un factor que puede determinar una respuesta. Compañero, creo que era Gabriel, muchas gracias. De hecho, lo hiciste perfecto. Vamos con la segunda pregunta y es, escriba la negación de las siguientes expresiones. Tenemos dos expresiones, una con cuantificador universal y otra con cuantificador existencial. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que se Disculpe, resuelve? profe, no fui yo el que le ayudó a hacerlo. Ok, no, Perdón por interrumpir. ok. No, es que realmente no supe quién fue. Disculpa, pero gracias al compañero que fue quien nos ayudó. Hola, fui yo, Gabriel. Gabriel, ok, muchas gracias, Gabriel. Vamos con esta otra, chicos. Igual pueden contestar desde el chat. Yo estoy viendo el chat también. Entonces, si ustedes tienen una respuesta, es totalmente válida. O si quieren abrir el micrófono, no hay ningún problema. Lo pueden hacer.
¿los escucho o los leo? Tenemos un cuantificador universal y luego un existencial. Recuerden que cuando estamos hablando de negar una expresión con cuantificadores, la estamos transformando al cuantificador opuesto. Por ejemplo, si el universal lo tomamos como un cuantificador absoluto, o sea, o es todo sí o todo no, el existencial dice que hay una combinación entre respuestas falsas y verdaderas. Entonces, ¿cómo podrían ustedes esa otra expresión, la primera, su negación, cómo sería? Recuerdan que aplicábamos una regla, perdón, una serie de leyes, lo que era la ley de Morgan. Bueno, recuerden que pasa lo siguiente, que cuando tenemos un cuantificador universal, por definición, su opuesto va a ser el existencial. Que cuando sucede eso, hay dos acciones que hacer. Una, y es que se niega la expresión. Y dos, que se cambie el cuantificador. Entonces, hacemos cambio de cuantificador y ponemos la segunda parte de la expresión. Ahora, recuerden que cuando hacemos ese paso también de cuantificador existencial a universal o de universal a existencial, se da la negación se está negando, es la negación de toda la expresión, pero lo vamos cambiando. Por eso es que pasamos de un universal a un existencial, cambiamos el conectivo lógico, pero no podemos negar toda la expresión, sino que negamos solamente una parte. Y en este caso es el predicado. Es la segunda parte después del conectivo, por así decirlo también. Es así que pasamos de un cuantificador a otro. Son cambios que, vamos, por fórmula se hacen de esta manera. Ahora, ¿ustedes no ven algo extraño en la segunda expresión, en la que es existencial? ¿O está bien así como está? Que tiene igual la negación en la I. Sí, exacto. Ninguna expresión puede negar al sujeto, que es la primera parte. Nosotros siempre vamos a negar el predicado. Eso lo estaba viendo para que ustedes lo vieran. Por lo general nos van a dar oraciones siempre en positivo. Es prácticamente, en este caso, lo que había que hacer simplemente era una era la respuesta de la otra. Con esto hay que enfocarse mucho en algo, y es porque a veces nos pueden poner una expresión muy parecida. Entonces, ver que el cuantificador esté con el conectivo indicado. Entonces es algo fundamental. Entonces, es necesario que siempre tengamos ese cuidado. Porque a veces se puede dar esas trampillas a veces que nos ponen el cuantificador que es, pero con otro conectivo. Y en ese caso, ambos son muy estrictos con respecto a eso. Dice aquí, no sale nada en la pantalla. Chicos, pregunta, ¿están viendo la pantalla todos o solamente es al compañero? Perdón, sí, al compañero. Me indican, por favor. Sí la puedo ver. Claro, profe. Ok, entonces, compañero, lo que puedes hacer entonces tal vez es salir y volver a entrar. A veces es para que el Teams se nivele, porque a veces es como un retraso que hay por ahí. Entonces, para que lo hagas y ya te va a salir la pantalla. Listo, esa era más o menos
para aclarar muy básicamente todo lo que vimos de cuantificadores, todo lo que vimos también de lo que eran condicionales. Entonces era algo así como muy principal. Ahora sí vamos a entrar un poquito ya a preguntas ya más elaboradas. Dice, dado el siguiente enunciado, si soy escritor o soy médico, sí y solo sí estudié medicina o estudié literatura, entonces fui aplicado y estudié, pero tenía que poner aquí, estudiar, y estudié mucho. Y nos dan 5 opciones. ¿Los escucho o los leo? ¿Cuál creen ustedes que sea la opción correcta? Ustedes pueden decir, ¿es esta? ¿Es la A? ¿Es la B? ¿Es la C? ¿Es la D o no es ninguna? Pueden poner la letra nada más en el chat, no hay ningún problema. O abrir el micrófono sin ningún problema, igual lo voy voy a intentar atender a todos. Lo que me dicen Yo creo que es la C. C. Ok, tengo 2 personas con la C. ¿Alguien más? Concuerdo con el compañero con la C. La C. Ok, tenemos 3 personas con la C. No sé si hay alguien más que quiera afirmar una vez más o que quiere decir no, es esta otra. También voy con la C, pero Perdón, compañero, es que no te escuché bien. también con la C. También con la C. Vean, de hecho sí, es la respuesta C. Y hay formas de llegar bastante interesantes. No sé si algún compañero de los que respondió, perdón, quiere dar su opinión de cómo llegó a esa conclusión, que era la C. Si quiere puedo hacerlo yo. Claro, no hay ningún problema, con mucho gusto. Ok, entonces, primero lo importante es que cada vez que en los enunciados, en las proposiciones, se indican como un nuevo término diferente a otro, digamos que uno le asigna una letra. Entonces aquí dice si soy escritor, ok, entonces ahí ya tenemos a P, o soy médico, entonces ahí tenemos a Q. Entonces dice, si soy escritor o soy médico, entonces está usando o, entonces eso quiere decir que esa es una disyunción. Entonces de ahí, ya la B y la D no podrían ser porque esas en la primera no tienen disyunción, sino que tienen condicional. Y después de eso dice sí y solo sí estudié medicina, pues estudié medicina sería R, pero lo más importante es que dice sí y solo sí. Esas son las palabras que indican una bicondicional y como se puede observar aquí, después de eso solamente la C tiene bicondicional, entonces ya ahí ya diría yo que ya se podría evidenciar que la C es la única que es correcta, pero siempre viene factible revisar toda la expresión para asegurarse de que uno está en lo correcto. Entonces, si estudié medicina o estudié literatura, entonces es otra disyunción. Podemos ver que R está en una disyunción con S, entonces eso también se cumple. Entonces, eso es una condicional. Y podemos ver que después de R o S hay una condicional, entonces también se cumple. Después de se fui aplicado, eso sería T. Y estudié mucho, como dice I, estudié mucho sería U, como dice I, sería una conjunción y podemos ver que en la C también está T conjugado con U. Entonces podemos ver que la opción C tiene todas las partes del enunciado representadas de manera correcta, con los signos correctos en el orden correcto. Entonces así es como se puede ver. Sí, exactamente. De hecho, lo que el compañero hizo fue básicamente un descarte y es una forma muy eficaz que podemos usar nosotros para llegar o analizar cuando nos da un enunciado. Porque, por ejemplo, una de las cosas que solía hacer mi persona era hacer esto, buscar los conectivos. Buscar los conectivos, qué conectivos tengo, cuáles son y dónde están ubicados. Y simplemente lo que se va haciendo después es un descarte.
Ok, aquí me cumple, en la A me cumple un O, aquí ya no. Luego bajo, me cumple, la D no cumple. Entonces, ese descarte que vamos haciendo nosotros nos va llevando a una solución. Al momento que llego al sí solo sí, como este compañero, ya puedo descartar la A. Sé que es la C. Si ustedes vieron, lo que se hizo, sí, fue un descarte, pero ese descarte se da por el motivo de que conozco los conectivos. Entonces, es de suma importancia que nosotros no solamente tomemos la frase, sino que tomemos en cuenta conectivos, las proposiciones que tenemos involucradas para llegar a una solución. Y ustedes vieron que no se necesitó hacer un gran procedimiento para llegar a la respuesta. Lo que necesitamos principalmente es llegar y encontrar muchas veces las diferencias, porque si incluso en un caso, para este ejemplo, para esta pregunta, si la A hubiera tenido otro bicondicional en vez de una condicional, puedo seguir con el análisis todavía y se me siguen cumpliendo las siguientes, el siguiente par y el siguiente conectivo ya no. Entonces, si todavía se hubiera dado el caso de que el siguiente conectivo fuera igual un condicional, la relación que guardan A y C es diferente. Porque en el escrito, si ustedes ven, aquí viene un paréntesis. Está relacionando ser escritor con ser médico. Estudié medicina o estudié literatura y fui aplicado y estudié. Como son tres grupos, por así decirlo, que se están relacionando. Aquí está relacionando primero R y S con T y hasta después con U. El resultado de esto, por decirlo así, con U. Entonces se sale del orden que me dice la expresión. Pues por ahí nosotros podemos ir buscando diferencias. En este caso no se repite, como decía el compañero, ninguna proposición. Pues, otra forma que algunos compañeros hacían era, que era muy válida, cuatrimestres anteriores, me lo han dicho, es que iban poniendo, conforme estaba la oración, iban poniendo las letras, por ejemplo, P, ok, llega P, entonces este sería, ponen la letra P, decían ellos, ponemos P, después ponemos si es una condicional, vamos y ponemos el símbolo. Entonces, como voy poniendo los símbolos sobre cada una de las expresiones, al final me va a dar la expresión más parecida. Claro, tengo que agruparla y conforme voy agrupando después, me va a dar el resultado. Era otra técnica que me comentaban que usaban años anteriores para ir analizando cuando notaban un enunciado. Claro, ¿verdad? En esos casos hay que tener mucho cuidado y respetar bien el orden que lleva las expresiones o el párrafo para ver cómo están estructuradas las agrupaciones de lo que son las proposiciones. Pero excelente, compañero, muchas gracias por esa parte. Vamos a pasar a otra. Profe, Sí, yo, bueno, eso tengo una consultilla ahí con esa. Digamos, yo la pregunta yo la entiendo bien, pero digamos, en la tarea hay una que es igual. Lo que yo no sé es cómo referenciar, digamos, no encuentro nada en el libro como para yo decir, si puedo referenciar esta pregunta con algo del libro. Entonces, no sé si tal vez me des una idea o algo así. es que ahí sí es que no, realmente no sé qué libro están usando ahorita. Pero por lo No general, es cuando yo llevaba ese tipo
de este tipo de preguntas me las encontraba cuando hacía proyectos, casi siempre el libro creo que era de Floyd, que está en la plataforma, me ayudaba a justificar bastante. Tal vez ahí, si lo tienen todavía el de Floyd, pueda echarle un vistazo porque por ahí sacaba varias justificaciones mi persona, si le soy sincero. Ok, ok, perfecto. Vamos a seguir con otra. Chicos, de hecho son poquitas las preguntas, pero quiero que vayamos viendo si tienen alguna duda de cómo se van viendo, porque esto es todo lo que hemos visto aquí, si ustedes ven, es un repaso muy apegado, aunque diferente de lo que es la materia que ustedes vieron para la primera tarea. Entonces seguimos. Dice, dado la siguiente expresión lógica, P entonces Q o R. No sé, compañero, si alguien está preguntando algo porque escuché un sonido, o es que a alguien se le abrió el micrófono. Creo que fue que a alguien se le abrió el micrófono. Compañeros, en lo posible tratemos de mantener los micrófonos cerrados para que no se nos meta a veces las conversaciones de la casa. Porque recuerden que las sesiones se graban. Bueno, sigo. Nos dan la expresión, nos dan también qué significa cada expresión. Dice, P es el sol siempre brilla en el cielo, Q es la luna se oculta y R es hay un eclipse. Un eclipse, perdón. Y nos dan más opciones. Dice, vamos a buscar si P, no P entonces, no Q entonces P o R, o bueno, R negativo es recíproca. Si es una tautología, si P entonces Q o P es equivalente. Después nos dan una expresión que dice, el sol brilla en el cielo, por tanto la luna se oculta, en cambio, perdón, hay un eclipse. Y finalmente dice ninguna. Ahora les pregunto, viendo la expresión que ustedes tienen, o la expresión que nos dieron, ¿podemos resolver o descartar alguna de estas opciones? Para así que digan, podemos descartar tal opción. O no hay ninguna opción que pueda ser descartable a simple vista. Los escucho o los leo por el chat, no hay problema. Me parece que la opción A, se podría descartar. ¿Por qué la descartarías, compañero? Porque para que fuera recíproca, la R tendría que cambiar de lugar, porque en la recíproca hay una inversión. Excelente, una excelente observación. Ahora les pregunto, en las recíprocas hay negaciones. En solamente en las contrarrecíprocas hay negaciones. Ok, aquí tenemos dos negaciones. Son cosillas que vamos viendo. Dice por aquí, buenas noches, me parece que la sesión está grabando. Compañero, la sesión sí se está grabando, simplemente que usamos otro programa aparte para que las grabaciones sean un poquito más livianas, usamos OBS. Entonces, por eso no te sale una grabación por Teams, pero tranquilo, sí se está grabando. Ok, excelente, de hecho es una forma muy, muy eficaz de buscar respuestas o simplificando las respuestas muchas veces de ese tipo de enunciados. Vean lo siguiente ahora, para saber si es tautología, para saber si es equivalente,
O después tenemos la expresión, el sol siempre brilla en el cielo, por tanto la luna se oculta, en cambio hay un eclipse. Esa opción la podríamos descartar de alguna manera. O analizándola, podemos hacer algo con esa expresión. Podemos agarrar la expresión y escribirla utilizando P, Q y R para ver si está correcta con la que nos dieron al principio. Okay. De hecho, sí, esa es una vía. Una de las vías es hacer esa expresión que quedaría más o menos P, por tanto, si recuerdan la palabra por tanto, vamos a ver si aquí tengo la presentación, aquí está. Por tanto, es una de las palabras que nosotros usábamos cuando vimos palabras de enlace para hacer o para hablar de una condicional. Entonces, regresamos, eso sigue siendo una condicional. Dice la luna se oculta, sigue siendo Q, y se siguen relacionando entre ellas, pero luego dice en cambio hay un eclipse. Vamos a buscar en cambio. En cambio dice falso, por tanto, empero, sin embargo, no obstante, además, en cambio, aquí está. Es una conjunción. Es una conjunción. Vamos a llevarnos el símbolo por acá, pero aquí no lo tengo para no andar buscando. Conjunción y R. Si vamos arriba, no tenemos una conjunción. Lo que tenemos es una disyunción. No es la expresión. Se parece, pero tampoco es. Aquí lo que hicimos fueron dos cosas. Una fue la que dijo el compañero, que convertimos la expresión a lo que era su forma lógica, pero hicimos otras dos cosas. Y es, de nuevo, los conectivos. Los conectivos son una gran forma de saber qué estamos hablando. De hecho, es gracias a ese cambio que nosotros llegamos a que no es la correcta, al conectivo. Profe, una pregunta, ¿me escucha? Sí, claro. Profe, para descubrir que la proposición es tautología, ¿es necesario hacer una tabla de verdad o hay alguna otra herramienta que usted me podría explicar? Ok. No, la forma más eficaz es hacer la tabla. Es la mejor forma de hacerlo, es hacer la tabla. De hecho, la tabla, si los que llegaron Mate 1 también, van a ver que es fundamental. Además de que es todo un procedimiento. Entonces también nos puede ayudar por esa parte a justificar un poco si nos permiten. Pero no, compañero. Hay que hacer tablas sí o sí. Lo otro es que para hacer esta, saber si es B o si es C, necesitamos sí o sí hacer la tabla. Sí o sí hacer la tabla. Una tabla de verdad para poder analizar si es tautología o la expresión que nos dieron es equivalente. Porque hay algo interesante. Pues nos pueden dar una expresión muy parecida, muy parecida como esta, o nos pueden dar una expresión súper simple de dos proposiciones, o nos pueden dar una muy grande y pueden llegar a ser equivalentes. Entonces, lo que recuerden es que la equivalencia radica en una cosa, y es que al final del análisis, el conectivo final, en este caso, lo tenemos acá. Cuando se analiza, cuando se hace la tabla de verdad, en ambas tablas debe de ser igual. Las tablas deben ser exactamente iguales. Es así como nos damos cuenta de una equivalencia. Pues aquí yo tengo las tablas ya hechas para ahorrarnos un poquito de tiempo y poder trabajar.
Recuerden que lo siguiente, la tabla se hace, las columnas, una por cada proposición positiva y cada una por una proposición negativa si es necesario, una por cada relación que hay, por cada conectivo lógico, pueden escuchar también, otros van a decir por cada operación. Entonces, si tenemos una relación, tenemos P, Q y R, tenemos P, entonces Q es una relación, P, entonces Q o R, entonces es otra relación. Por eso vemos esa cantidad de columnas. Y con las filas, recuerden que es 2 a la n. Y n es la cantidad de proposiciones positivas. Cuando saco las columnas, no tomen en cuenta las negativas. Y recuerden también algo importante, si tengo, por ejemplo, me hubiera aparecido no T, para hacer no T necesito haber hecho T. Entonces, pues, la contamos porque necesito hacer la positiva para reconocer la negativa. Entonces, eso es súper importante. Entonces, en este caso son 3, vamos a trabajar con 8 filas. Mitad positivo, mitad negativo. Voy a ver si que no haya ningún color aquí que nos pueda confundir. Pues recuerden que la siguiente fila va a ser la mitad de la anterior. Entonces va a ir de 2 en 2. 2 positivos, 2 negativos. 2 falsos, 2 verdades, 2 falsos. Y la que sigue va a ser la mitad. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia, por así decirlo? No sé si acuerdan que hablábamos de que cuando teníamos las tablas de verdad de los conectivos lógicos, buscar las diferencias para acordarnos más fácil de qué hay que hacer. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia, la particularidad o cuándo daba diferente las condicionales? ¿Alguien recuerda? Sí, las condicionales solamente dan falsas si la premisa es verdadera y con el nombre, la que está implicando, no me acuerdo cómo se llamaba, es falsa. Ok, sí. Vamos a ver. Aquí, hoy tengo ya las 2 presentaciones que hemos usado. Pero sí, exactamente es como nos dice el compañero. Una forma de verlo también es lo siguiente. Cuando va de falso a verdadero. Porque recuerden que en el caso de que cuando trabajamos con tablas de verdad tenemos que respetar mucho el orden en el cual nos están dando las expresiones. Si comienza de P a Q o de Q a R, todo eso tenemos que tomar en cuenta porque el condicional es muy estricto. Y como ustedes ven, solamente la combinación de verdadero y falso me va a dar falso. Entonces ahí tenemos que comenzar a ver todas estas partes. En este caso vamos de P a Q. Aquí cuando, no sé si recuerdan que por lo general yo comienzo con los colores para evitar confundirme. Ya luego por lo general se los quitaba. Y vamos de verde hacia amarillo. Era lo que usualmente hacía. Y buscaba primeramente la que fuera diferente. En este caso, de la condicional, la que va de falso a verdadero, de verdadero a falso, perdón, de verdadero a falso, para que sea falsa. Entonces vamos de verdadero a falso. Entonces, verdadero, 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 falso. Y conté la primera. Y después llego otra vez, verdadero, falso. Aquí puedo seguir con el procedimiento normal, seguir analizando, pero pasa lo siguiente. Si somos observadores, todo lo que sigue inicia con falso y necesitamos que inicie con verdadero. Necesitamos que sí o sí inicie con un verdadero. Entonces, desde ahí me puedo ahorrar toda esa parte. Pero vean que no lo estoy haciendo por sacar, sino que hay algo que me dice, hay un razonamiento, hay una deducción que me dice por qué lo hago. Porque eso es fundamental para nosotros, aprender a entender por qué hacemos algo. No solamente hacerlo. La siguiente dice que va
de la última acción que tenemos, del último resultado, P entonces Q hacia R. Entonces, tenemos esta combinación. En el caso, aquí lo que tenemos acá es una disyunción. La disyunción junto con la conjunción son bastante simples, por así decirlo, porque buscan iguales. La disyunción busca dos falsas para que sea falsa y la conjunción busca dos verdaderas para que sean verdaderos. Entonces, en este caso, para estas dos, conjunción y disyunción, no importa el orden en que las analicemos. Entonces puede ir, en este caso, de R hacia la última operación o de la última operación, perdón, de R al entonces o del entonces a R. Pero porque no es una condicional. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado muchísimo. Pues imagínense, si este lo hubiéramos analizado al revés. Mientras que aquí nos dieron falsas la fila 3 y 4, si lo hubiéramos analizado al contrario, hubiera sido 4 y 5, 5 y 6. Entonces y buscamos que sean, si las expresiones que nos dieron son iguales o si son una tautología. Entonces desde ahí hubiéramos comenzado con los problemas. En este caso no se ve tanto porque es algo de posición, pero en una operación más grande con una expresión mucho más grande sí nos puede haber traído algún fallo. En este caso igual busco un doble falso, por así decirlo. Entonces simplemente me busco los falsos. Esa es una ventaja que tiene comenzar con ese orden de izquierda a derecha. Y es que es más fácil trabajar con las diferencias. En este caso, el primer falso que tengo en P entonces Q va acompañado con un verdadero, pero el otro que tengo, que es el que está en la línea 4, va de falso a falso. Okay, esa es la diferencia que andaba buscando. Y todo lo demás lo tengo como verdadero. Entonces por ahí ya sé que todo lo demás viene verdadero. Aquí ya podemos descartar la opción B. Que era una tautología. Porque, ¿recuerdan cuál era la tautología, cuál era la contradicción y cuál era la contingencia? ¿Alguien quiere? Claro, profe. Dime Claro, la tautología. Tautología es cuando todas son verdaderas. La negación es cuando todas son falsas. Y la otra es cuando hay una combinación. ¿Cómo era que se llamaba? Contingencia. 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 Exacto. Cuando solamente una es diferente, es una contingencia. Sí. Que es exacto, y es como si tuviéramos una existencial. Hay una línea que rompe todo. Es muy parecido como cuando hablábamos de existenciales y cuantificadores existenciales y universales. Que el existencial decía que con que hubiera uno, ya no era universal. Con que hubiera una diferencia, fuera la primera, fuera la última, fuera cual fuera. Hasta aquí ya tenemos claro que no es una contingencia, entonces, perdón, que no es una tautología. Podemos decir que nos quedan dos opciones. C, aquí tenemos la opción E también. No la haya marcado. Ahora, ¿ustedes creen? ¿Se deciden por escoger una de esas dos? ¿O prefieren hacer la equivalencia? Ok, hagamos la equivalencia, chicos. ¿Qué deciden ustedes? O ya llegaron a una conclusión, tal vez. Yo haría la equivalencia personalmente. De hecho, es la mejor opción, hacer la equivalencia. Pues siempre va a ser la mejor. Siempre, por lo general, cuando tenemos situaciones así, lo ideal es continuar. Porque a veces, como profesor, decimos, no creo que el profe o que tal persona ponga un ninguna, o ponga un todas, o ponga solamente A.
con ese tipo de opciones. Siempre es bueno llevar el procedimiento hasta el último. Aunque sea, en este caso es súper sencillo porque son las mismas, es la misma expresión con una forma, con una posición diferente. Entonces es bastante rápido. Y no les voy diciendo cómo va porque ya sé que ustedes saben cómo va puesta una tabla de verdad. Y es una relación muy parecida, simplemente que con proposiciones diferentes. Antes comenzábamos de P a Q, ahora comenzamos de R a Q. Se los digo porque a veces, como vemos expresiones, se lo decía anteriormente, si no me equivoco, muy parecidas, decimos, no, si tienen que ser equivalentes, porque es que se parecen mucho. Ese razonamiento a veces no es del todo correcto. Se lo digo porque muchas veces yo lo utilicé. Están muy parecidas y no creo que hayan puesto tal vez un ninguno, entonces marcaba. Si recuerdan, cuando hicimos el anterior, buscábamos un verdadero falso. Entonces simplemente voy evaluando los que comienzan con verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí lo tengo, esto es falso. Después voy de nuevo, falso, verdadero con verdadero, falso, verdadero, falso. Ok. Tengo dos. Tengo dos falsos. Estaba poniendo F donde no era. Tengo dos falsos. Entonces, incluso aquí, alguna persona puede decir, ok, no, ya tengo dos falsos aquí. Ya muy difícilmente me va a dar me va a dar igual. Incluso cuando a veces las operaciones o las tablas pueden ver que tienen diferencias pequeñas o grandes, no se confíen. Siempre terminen. Por más improbable que se vea a veces, es mejor terminar. Aquí tenemos exactamente el mismo conectivo. Estábamos buscando dos falsas. Bueno, estoy marcando el que no era. Y vamos a hacer la misma operación. Aquí estamos buscando dos falsas. Es más fácil irme porque ya sé que tengo dos falsas. Entonces, falso verdadero no es. Bajo la segunda, falso falso. Si sé que un compañero tiene las manos levantadas, puedes abrir el micrófono, compañero. Profe, no, más bien cuando termine esto le quiero hacer una pregunta, porque a simple vista ahí yo tengo solamente una falsa. Porque es una Entonces falsa nada igual, más. solo una falsa, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a rezar, tal vez. Pero bueno, termine mejor. No, vamos a verla, compañero. Vamos a verla de una vez. Vamos a ver. Ajá. Puede ser que yo haya visto mal. A veces pasa que veamos mal. Dice que la condicional va únicamente de verdadero a falso, ¿verdad? Va a ser falsa. No, profe, yo digo más adelante, en la que viene. La que viene, ok. Exacto. Todo eso está bien. De hecho, sí. Ya ustedes caminaron más adelante. Pero sí, de hecho, si hacemos este análisis, solamente tenemos una falsa. Sí, exacto, yo veo una falsa, igual veo una tautología, más no es igual, no es en la misma posición. Entonces, más bien quisiera saber ahí si es, ¿cómo se dice? Iguales o no. Ok, sí, a eso, de hecho, a eso íbamos a llegar. Chicos, puede quedar muy parecida, pero si no es igual, no es equivalente. Recuerden que una equivalencia, algo que es igual, o en el caso cuando estamos trabajando con tablas de verdad, la forma de la tabla
tiene que dar exactamente igual. Entonces, puede ser una contingencia, puede ser solamente una línea, pero no es la misma línea en ambas posiciones. Entonces no es equivalente. Pero para ahí hemos dicho, compañeros, se nos alentó un par de pasos, pero excelente. Eso quiere decir que más bien ustedes van entendiendo la materia perfectamente. No es equivalente. En este caso era ninguna. Esa era la opción correcta, ninguna. Por eso les digo que es esto que está, por eso les decía al principio, lo que estamos viendo hoy, tal vez no sean ejemplos muy parecidos a los que tenemos dentro de las tareas y los proyectos, pero sí son que tienen una base que podemos usar y podemos ahí ayudarnos para entenderlo. Sí, la persona que tiene la mano levantada. Profesor, quería preguntarle, solamente para cerciorarme, cuando dice que tiene que ser exactamente igual, es la última fila, ¿verdad? No los procedimientos anteriores. No, tiene la última fila únicamente. Perfecto, muy amable. Es únicamente, como dice compañero, la última fila. Tendría que haber quedado de esta manera para que fueran equivalentes. Entonces, por eso les decía, puede ser una expresión que sea muy parecida. Si ustedes ven, en el caso de estas dos, casi todo el camino fueron no iguales, pero sí muy, muy parecidas. Incluso eran los mismos conectivos, los que cambiaban la función de las proposiciones. Si ustedes ven, por ejemplo, Profe, y cuando hay, sí, perdón, cuando hay una negación de P, por ejemplo, cuando hay una negación de P, bueno, si hubiera digamos que tuviera, una negación de P, para saber la negación de P, debo conocer P. ¿Cierto, compañero? sí, Entonces, no P va a ser lo contrario de P. Entonces va a ser, si P es 4 falsos y 4 verdaderos, 4 verdaderos o 4 falsos, en este caso va a ser el contrario. Y listo. Ahí tenemos P negada, la negación de P o P negada. ok, perfecto, digamos, si tuviéramos P positiva, P negativa, digamos, se pone así, y digamos, si tuviéramos negación de P y negación de Q, también se le hace la negación a la Q. Exacto. Y a la R, y a la T, y a todas. Siempre hacemos la positiva y la negativa. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Siempre tenemos que hacer esa. Si hubieran sido P, Q y R, pues hacemos PQR positivo y PQR negativo. Aunque solo usemos las negativas, tenemos que presentar las positivas porque es la base para llegar a las negativas. Y no es una, a veces tenemos una práctica, no, yo sé que P es mitad verdadero, mitad falso. Voy a brincarme P, y voy a tirar de una vez no P. La cosa es que cuando nosotros hacemos esto, nos podemos llegar a llevar un chasco porque se nos puede olvidar. Y además que, como todo procedimiento, entre más claro esté, es más fácil que se comprenda. Entonces, si en algún momento ocupamos apoyarnos de un mismo trabajo nosotros, no sé el caso que se dé, ¿verdad? Saber de dónde llegué de este punto, o de dónde saqué este no P, porque se nos puede olvidar. Entonces, ese es un consejo que sí me gustaría darles, porque hubieron momentos que yo hacía esa parte. Omitía P y me iba directamente a no P y después me enredaba yo mismo. Ok, pero vieron, fueron expresiones que fueron muy parecidas, habían muy, muy, muy pegaditas, pero al final no lo fueron.
Ok, dice precedencia de operadores. Chicos, creo que eso lo vimos en la primera sesión, la parte de las precedencias o las prioridades que tienen una expresión. Entonces, por esa parte viene la parte de la precedencia, que no se los puedo decir directamente porque es pregunta de examen y es parte de lo que quieren que ustedes investiguen. Pero por ahí andamos, más o menos. De ahí va una pista. Ok, tenemos más expresiones. Pasamos a cuantificadores. Da la expresión, es falso que existen caballos que saben guitarra. Tenemos las expresiones y los escucho o los leo. ¿Qué opina? Voy a revisar el chat. Dice la pregunta. Chicos, recuerden que con la parte de las preguntas, de los ítems de la tarea, sí no puedo meterme en esa parte. Lo que te diría, compañero, es revisa bien que sean repetidas o no, porque puede haber simplemente un pequeño cambio entre una y la otra y es hacer una gran diferencia. Es por ahí, sí. Sí, te aconsejo esa parte. Ok, comenzamos. Dice, tengo una persona dice que la C. No sé si alguien más quiere decirnos algo. Otra opción, además de la que nos presentan en el chat. Alguien que haya visto algo diferente. ¿Los escucho o los leo? ¿O quieren que analicemos la expresión? Vamos a analizar la expresión. Dice, es falso que existen caballos que saben guitarra, que saben tocar guitarra. Ok, vamos a ver la expresión como nos las pusieron. Ok, vamos a ver las mismas letras que tenemos ahí. Dice primero que es un existencial, existe. Y dice que es falso que existe, es decir, que hay una negación delante que afecta toda la expresión. Ahora, no tenemos esa opción, ¿verdad? Por ningún lado. Puede pasar que se dé algo así. Es cuando les decía anteriormente que es necesario usar muchas veces de Morgan o algo por el estilo. Sí, compañero, dime. Profe, esa es la parte que quería llegar, porque no puedo analizarlo correctamente. Cuando usted niega toda la expresión, en ese momento está cambiando toda la frase. Por ejemplo, está diciendo, es falso que no existen caballos que no saben tocar guitarra. Bueno, ahí faltan palabras, pero no saben guitarra, es decir, está negando todo. Sí. ¿Me ayuda a entender? Okay, sí. De hecho, lo que está haciendo es exactamente lo que dijiste, compañero, está negando todo. Y si yo digo que es falso, que no existen caballos, ¿qué estoy diciendo a nivel de palabras? Está diciendo que Que existen los caballos. existen los, sí,
que existen caballos o que tocan guitarra o que ningún caballo, que todos los caballos saben tocar guitarra o que ninguno sabe tocar guitarra. Porque recuerden que cuando hablamos de cuantificadores, si niego un existencial, llego a un universal, y si tengo un universal y lo niego, llego a un existencial. Te estoy diciendo que o todos o que ninguno sabe tocar guitarra. ¿Cierto? Ok, eso es exactamente de Morgan. Nosotros lo vimos, si no me equivoco, en la sesión pasada, déjenme buscar, que se los complicó un poquito, porque se lo hizo un poco, un poquito no, sino que lo hizo un poco muy elaborado, y ocupamos algo más sencillo. Vamos a ver. Es esta parte, la negación de un cuantificador. Sí, sé que alguien habló. Que cuando hablábamos de negar un cuantificador, lo que hacíamos es cambiar cuantificador, cambiar conectivo lógico y negar el predicado. Porque acuérdense que el sujeto no se puede negar. Ok, entonces en este caso, si lo negamos o si hacemos ese cambio usando de Morgan, llegamos a lo siguiente. Si es falso que existen, es que o todos o ninguno sabe tocar guitarra o no sabe tocar guitarra. Llegamos a esta expresión. Lo que hicimos, cambio de cuantificador. Y recuerden, se niega el predicado. Que es exactamente lo que nos decía en el chat, es la opción C. Vean lo siguiente, que este es muy parecido como cuando teníamos los silogismos. Entonces, yo puedo decir, ningún caballo sabe guitarra o sabe tocar guitarra. Porque si lo hacemos literalmente como está diría, en términos de todo sería, todos los caballos no saben tocar guitarra. Suena, está bien, pero suena raro. Entonces, pasamos a ningún caballo sabe tocar guitarra. Y sigue siendo un cuantificador absoluto, negativo. Además, eso viéndolo así, ¿verdad? Con la expresión como tal, aplicando de Morgan para saber a dónde llegamos. Pero igual, esta es una opción que igual se puede descartar. Por ejemplo, aquí se niega el sujeto, aquí hay un mal cuantificador y aquí tampoco es válido porque estamos hablando de un cuantificador existencial negado. Entonces, hubiéramos sido descarte, o en este caso sea descarte, o sea porque nos apegamos a la fórmula y a la estructura, hubiéramos llegado a la opción C. Entonces, que le decía, es muy importante que tengan cuidado con las expresiones o con qué es lo que está puesto y analizar bien si es igual, si es diferente y cómo hacerlo. Porque nos puede jugar esa mala pasada. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos otra de cuantificadores. Okay, igual esta está sencilla, es bastante básica. Tenemos el enunciado. Algunos informáticos no son programadores. ¿Qué opción creen ustedes que es la correcta? O si pueden indicar, no, tal, la B, la C y la A son falsas, también es válida. Y vamos haciendo un descarte entre todos. Me parece que es la A. La A.
Ok. ¿Por qué la A, compañero? Porque habla de algunos informáticos, entonces sería existencial, y dice que no son programadores, entonces eso sería la negación. Y ahí está la P negada, entonces sería que básicamente una manera de leerlo sería para todo INX, que en este caso sería para todo informático. También es cierto que no es programador, porque eso sería no P. Entonces, para alguno, porque es existencial, ese sería el caso. Sí, de hecho. Excelente. Es como decir, es muy, este caso es una expresión bastante simple, pero recuerden, el compañero lo hizo perfectamente. Y algo que sí tenemos que tener cuidado es el hecho de leer bien el enunciado que nos dan. Porque les decía, bueno, les comenté anteriormente de cómo algunas personas lo hacían. Voy poniendo voy sustituyendo en la parte superior o en la parte inferior de la hoja para saberlo. Ese no es como lo que vimos las semanas anteriores, que veíamos un poquito más complejos. Pero incluso este que ustedes ven aquí, no es un problema, es una expresión que incluso en la forma que está, se puede hacer igualmente por descarte, por análisis, y también si queremos podemos hacer esa sustitución a nivel de palabras. Igual los que en el chat pusieron dos personas pusieron la A, sí, es la expresión. Lo principal es lo que es el compañero cuantificador, su respectivo conectivo lógico, y lo que me está diciendo, dónde hay una negación, dónde hay una afirmación. Eso básicamente es mucha observación lo que tenemos que hacer nosotros cuando tocamos ese tipo de temas. Ustedes ven lo que vamos haciendo la mayor parte del tiempo es agarrar la teoría, lo que entendemos y lo vamos aplicando para saber qué es lo que debo hacer o qué es la conclusión o cuál es, perdón, la conclusión a la que debo llegar. Tenemos esta parte. Esta es una pregunta de silogismo ya. Silogismo es el último tema que vimos. Dice, da las siguientes premisas de este silogismo, a veces me cuesta pronunciarlo, categórico. Y nos dan dos premisas. Algunas ballenas son cetáceos, ¿qué cosa hay aquí? Es ninguna ballena es mamífero. Dice, la conclusión válida es. ¿Cuál creen ustedes que es la conclusión válida para ese silogismo? Esas dos premisas. ¿Cuál es la conclusión que nos lleva a la opción correcta? ¿Recuerden cuáles eran las reglas del silogismo? Ocupa que las repasemos rapidito, chicos. Ustedes me dicen. Entonces, por encima. No logré entenderles porque salieron dos micrófonos a la misma vez. Entonces, los escucho de nuevo. ¿No? Profe, si las pudiese repasar así, muy por encima. Claro, no hay ningún problema. Vamos a los silogismos. El silogismo, tenemos podemos llamarles condiciones, podemos llamarle reglas. S1, S2 también las va a encontrar así en los libros. Es que dice que el silogismo tiene que tener tres términos, o sea, dos premisas y una conclusión. Que el término medio debe estar distribuido. En este caso, sí está distribuido porque tenemos un ninguno.
Dice, todo término distribuido en la premisa debe estar igual en la conclusión, que también tenemos esa parte. Por eso teníamos este cuadrito azul. Vamos a ver si le damos este cuadrito azul para ver cuando algo está distribuido y cuando algo no está distribuido. Nos regresamos. Dice que si la conclusión afirmativa, dos premisas, las dos premisas que hay, están en esta opción, deben de ser afirmativas. Si la conclusión es negativa, una premisa tiene que serlo. Y si la conclusión es particular, una premisa debe ser particular. Esas son las reglas básicas, las S básicas, cuando hablamos de silogismos. Pues, nos regresamos al Word y analizamos. Pues, ¿cuál creen ustedes que sea la correcta? Tenemos algunas ballenas son cetáceos, ninguna ballena es mamífero. Recuerden que el término medio no puede estar en la conclusión, que esa es una de las reglas que se deben de cumplir. ¿Han llegado a alguna conclusión? ¿O lo analizamos paso a paso? Profe, mejor analizarlo paso a paso. Paso a paso, bueno, vamos paso a paso. Decía que ballenas en este caso es el término medio, porque aparece en ambas premisas. Entonces vamos a ver las conclusiones. Algunos mamíferos son cetáceos, algunos cetáceos son mamíferos, algunos cetáceos no viven en el agua, todas las ballenas tienen aletas. Aquí ya llegamos a dos conclusiones súper fáciles. Uno, es que aquí está ballena, que es el término medio. Hasta ahí llegamos. Ya esa la tenemos por perdida. Dice que si una premisa es particular, la conclusión debe ser particular. Aquí tenemos las tres otras son posibles respuestas. Dice que si hay una conclusión, si una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa. Que es lo mismo que dijéramos, si la conclusión es negativa, una premisa es negativa. Y aquí tenemos una expresión perfectamente con esas reglas. Aquí ya no se cumple. Y aquí mucho menos, por dos razones. Primero, que la segunda parte debe ser negativa, en este caso. Aquí la tenemos. En el caso de esta, es positiva, ya no me cumple esa regla. Y en este caso, además de que está esto, en ningún momento había una parte que decía que viven en el agua. Igual aquí que decía tienen aletas. Y aquí que decía todas. Para que una premisa, una conclusión sea afirmativa, ambas premisas tienen que ser afirmativas. Así es que vamos aplicando lo que son las reglas de los silogismos. Claro que las reglas o los S nos lo dicen de la conclusión hacia las premisas. Aquí lo aplicamos de las premisas hacia la conclusión. Pero es el mismo efecto. Es la opción A. Y pasaría muy parecido si le dicen, a raíz de esas premisas, creen una conclusión. ¿Qué necesitaría? Mi conclusión debe ser particular, debe de ser
negativa, no puede llevar el término ballena, debe estar distribuida, alguno de los términos debe estar distribuido, y se hace exactamente con las partes A y las partes B que me dieron dentro de la expresión. Es decir, aunque lo hubiéramos hecho, hubiéramos llegado a la misma conclusión. Algunos mamíferos no son cetáceos. No sé si lograron entender, chicos, bien cómo fue que hice un análisis. Pues se puede decir que al inverso, en vez de serlo de la conclusión a las premisas, sino de las premisas hacia la conclusión. Lo lograron comprender, ocupan que lo haga tal vez diferente. Los escucho. O los leo. Si ustedes me dicen que no les quedó claro, no importa. Buscamos otra manera, pero no guarden silencio, por favor. Sí, compañera. Profe, Dino, bueno, yo sí entiendo cómo funciona todo. Lo que sí no recuerdo, y tal vez usted me pueda ayudar, es que para que la conclusión sea negativa, es que una de las dos o que la segunda. Que une las dos. Ok, puede ser la primera, no importa. Puede ser la primera o puede ser la segunda. Pero tiene que haber sido así una premisa negativa. Ok, gracias. Igual con la parte de que tiene que ser cuando es particular. Una de las premisas sí o sí tiene que ser particular. Sea la primera o sea la segunda. No importa cuál sea. ¿Ok? ¿Alguien más que no le quede claro esta parte del silogismo? Este tema es bastante sencillo si comenzamos a entender lo que son las S, las reglas. Vamos a hacer un silogismo paso a paso también para poder quedar bien claros. Silogismo es claro en este sentido: 3 términos, una conclusión, un término medio, un predicado, un sujeto. Entonces comenzamos. Vamos a ver. Dice ningún. Que me estuvo pasando en fijamente. Ahora sí. Estaba poniendo letras de más. Dice ningún león es ave. Y todas las aves tienen plumas. Son las dos premisas y la conclusión es: ningún león tiene plumas. Un silogismo. Me cumple las reglas. Es negativo o negativo. Aquí el término está distribuido. Recuerden que el ningún. Voy a regresar un momento a la presentación. El ningún o ninguna o el ningún distribuyen ambos términos. Entonces ya sé que lo que está distribuido aquí está distribuido aquí, y si hay algo distribuido aquí, ya lo distribuyo acá. ¿Por qué? Porque el ningún distribuye ambas partes, la parte A y la parte B. Eso es conforme vamos conociendo la teoría. Listo, primero es conocer los términos. Aves es el término medio, y ya sé que aves no aparece en la conclusión. Es por ahí. Ya tengo esto por acá. Dice que el predicado, esto lo hacemos, recuerden, en base a la conclusión. Bueno, el término predicado
es plumas. Y el sujeto es león. Esos son los términos. Ahora, ¿en qué forma están? Lo primero es encontrar la figura y cómo están distribuidos los términos. En la primera premisa, tengo primero el sujeto de la conclusión con el término medio. En la segunda tengo primero el término medio con plumas, que es el predicado de la conclusión. Tengo un MP y como lo hacemos en base a la conclusión, es SP. Entonces, no hay quite. Esta es la forma de la figura. Recuerden que por lo general nosotros buscamos de esta manera. Que no importa, ¿verdad? Si le encontramos de esta o le encontramos de esta. Nosotros lo que vamos a ir a buscar es que donde se cumpla que SM, MP y SP. Eso es lo que vamos nosotros a ir a buscar. Independientemente que esté primero la mayor y luego la menor. Entonces, voy a borrar este cuadro. Bueno, este cuadro no, sino esta información. Y nos vamos de nuevo al PowerPoint para buscar la figura. Figura. Dice que tenemos un SM, MP, SP. ¿Cuál figura es esa? ¿Alguien que nos diga qué figura que cumple esas reglas? Que sea SM, MP y SP. Ahí tenemos una tablita La primera, me parece, profe. Sí, la primera, exacto. Efectivamente es la primera. Esa es la que nos cumple esa acción. Entonces, tenemos ya que es primera figura. Clasificación. Recuerdan que es cuando le poníamos una letra a cada premisa. A la premisa, bueno, a las dos premisas y a la conclusión. No sé si recuerdan algo que les dije la vez que vimos esa parte, que había que hacer algo que es muy importante. Algo que tenemos que respetar. No sé si recuerdan. Y les dije, recuerden que esto hay que respetarlo. Porque si no, la figura o la clasificación nos puede dar mal. Ok, si no recuerdan, es el orden en cómo me dieron el silogismo. Cuando la vamos a clasificar, la clasificamos en el orden en que está. Sea la primera, la premisa menor, o sea la mayor, este es el orden que se debe respetar. Entonces, primero tenemos un ningún, que es un universal negativo. Después tenemos un universal positivo. Y luego un universal negativo. Ese es el orden que tienen. Tienen negativo, positivo, negativo. Vamos al cuadro de nuevo a revisar esa parte. Aquí está. Y aquí tenemos las clasificaciones. Dice que tenemos primero un negativo, universal negativo. Aquí lo tenemos, es una E. Luego tenemos el universal afirmativo o positivo, que es la A. Y luego otro universal negativo, porque es un ningún de nuevo. Ok. Entonces, como respetamos este orden que tenemos acá, pues eso quedaría universal negativo, universal afirmativo y de nuevo universal negativo.
Entonces, esa clasificación sería E, A, B. Ahora tenemos que revisar que el modo entre en esa figura, que sea una figura, una primera figura EAE. Y eso lo hacíamos con el otro cuadro que teníamos. Vamos a ver, aquí está. Analizamos, tenemos una primera figura A, y A y EAE, que es exactamente la que nosotros tenemos ahorita. Un negativo, afirmativo, negativo. Y es lo que tenemos acá. Entonces, si es una primera figura, y la clasificación, el modo siguiente en esa figura. No sé si vieron ahora un poco diferente, un poco más fácil esta parte. Sí, compañero. Profe, me pareció ver que la segunda figura también está EAE. Entonces no sé ahí que Sí, compañero, exactamente. De hecho, vas a encontrar varios modos dentro de diferentes figuras. Por eso es necesario que busquemos la figura y que acepte ese modo. Por ejemplo, el EAE, el AEE y el EIO, que la acepta cualquier figura. Pues ustedes ven la figura, la AAA solamente lo tiene en la primera figura, los demás no. Entonces, hay unos modos que se comparten y otros modos que son exclusivos. Pero así es, compañero. Así es que se van haciendo las aceptaciones o se validan los modos. profe, entonces a la hora de responder, yo puedo responder de la primera figura o de la segunda figura, e igual están buenas las dos. No. Hay que respetar el orden. Primero, recuerde que primero nosotros buscamos que sea la figura correcta. Recuerda que buscamos que sea la figura, que nosotros lo primero que hacemos es buscar la figura a raíz de la posición de los términos. Eso es para saber y poder clasificar si es primera, es segunda o es tercera figura. Entonces, si hubiera sido AE, pero el análisis nos dijo que era segunda figura, la respuesta hubiera sido segunda figura EAE, pero en este caso no, es la primera figura EAE. Es un modo que está en dos figuras, por eso es que se saca figura y modo. Pero no, esta respuesta, la única respuesta verdadera es primera figura EAE, porque esta figura es el resultado del análisis de los términos y EAE de la clasificación de las premisas. Entonces, son dos elementos que pueden ser igual o pueden ser diferentes. No, no van a ser iguales, pero me refiero a que como es una combinación, puedes encontrar segunda figura EAE. Por ejemplo, si hubiera sido el caso de, vamos a ver, la segunda figura, subir, la segunda figura dice que es PM, SM. Si en este caso, esta premisa hubiera sido PM, no hubiera sido primera figura, hubiera sido segunda. Aunque hubiera tenido la primera figura, perdón, el mismo modo. Eso es lo que pasa. Por eso es importante sacar tanto uno como el otro, porque son partes que se complementan. No sé si, compañero, me lo trates de entender o busco otra manera. no, profe, perfecto, me entendí muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, recuerden que pueden poner algo en el chat, pueden interrumpir. Puede ser que en un momento a mí se me vaya algo y yo no lo esté viendo y ustedes sí lo vean y no pasa absolutamente nada.
Chicos, esto es lo que tenía para el día de hoy. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta parte de la materia, de lo que hemos visto, o están claros. Ya con eso fueron prácticas que prácticamente tocaron todos los temas y la mayoría de los subtemas que teníamos de lo que era lógica de predicados, lógica de proposiciones, perdón, y silogismos. Entonces los escucho. Si algunas prácticas que hicimos ahorita no les quedó claro, no hay ningún problema, podemos volverlo a repasar. Con mucho gusto me regreso. De hecho, aquí estamos para que ustedes se apoyen. Profe, Sí, ¿me podrías explicar algo con respecto a la proposición categórica? Por favor. es que si ya me meto un poquito con preposición categórica, hay una pregunta que vale, tiene mucho peso en esa parte. Entonces ahí va bien, casi que les voy a dar la respuesta. Entonces ahí sí no podría meterme, chicos. Que si les respondo, les hablo un poquito de eso, van a llegar a la conclusión rapidísimo. Entonces ahí no puedo. Entonces, con mucho gusto. Profe, una pregunta más. Sí, Es- ¿Me escuchas bien ahí? sí, te estoy escuchando. Vieras que no me queda claro eh, si es, eh, si está bien a la hora de negar el cuantificador universal. No me Ajá. queda claro cómo interpretarlo a la hora que me dan una oración. Porque sí en la tarea hay una pregunta un poco complicada con respecto a eso. Y quisiera que me explique, porfa, es que no me queda claro. Es que lo que pasa, compañero, con las negaciones de cuantificadores, es que los cuantificadores, bueno, voy a tratar de explicártelo sin lo más exacto posible, sin meterme de lleno con esa pregunta, pero lo que pasa es lo siguiente: recuerda que los cuantificadores son directamente, son un espejo del otro, o sea, son el reflejo opuesto. Lo que sucede es que tienes que analizar bien la pregunta y lo que te están dando, porque cuando digo un existencial es una contingencia, es una combinación, tengo que revisar toda la regla de toda la frase que me están dando para saber si me está hablando de un ninguno o de un todos. En este caso, a la hora que se hace la comparación o se hace ya el paso de una a la otra, si yo digo todos los caballos no saben guitarra, es más largo decir, estoy diciendo que de todos ninguno sabe, o de todos no tenemos, no saben. De todos los caballos que pueden haber, no saben. Entonces, ¿cómo decir? Ningún caballo sabe tocar guitarra. Entonces, depende mucho de la expresión que te estén dando y cómo lo analices. Entonces, es lo que pasa con respecto a las palabras y con respecto a las negaciones. Profe, Sí, este ejemplo que usted me escucha, sí, lo escuchamos, en compañero. en este ejemplo que usted pone en el 5, la primera que usted marcó con verde, la primera, Ajá, este de acá. ajá, exacto, esa es un paso o existe esta proposición como tal, negar al principio todo, Es, es, equi- es equivalente, negar toda la oración, es decir, funciona, así está bien o es solamente un paso para llegar a la conclusión. esta parte en amarillo es el paso exacto de lo que hay puesto en la oración. Es falso que existe. Entonces, literalmente estoy negando todo lo que hay ahí.
Vamos, es el paso exacto o la traducción exacta de la expresión. Profe, Sí, dirás que yo tengo también esa duda. A la hora de realizar una equivalencia, únicamente hay que negar toda la expresión para es, llegar a ella, digamos. es que yo en este caso porque lo hago paso por paso, pero ustedes lo pueden hacer muchas veces directo. O sea, aquí yo apliqué de Morgan paso a paso para saber dónde iba cada cosa, pero por general no. Por general ustedes pueden pasar. Es falso que existe. Ah, uno es falso, entonces quiere decir que todos. Entonces se hace ese paso de esa manera muchas veces. Pero es que sí, chicos, ahí sucede esa situación con respecto a los Es cuantificadores. que, miras, profe, que es un poco enredado porque matemáticamente, a la hora que yo niego antes de un paréntesis, estoy negando todo lo que está ahí adentro. ¿Estás negando? Entonces, por eso es que enredo un poco, ¿Por porque qué? si interpreto el enunciado conforme a negar todo, yo pensaría que podría decir, me parece que en algún momento lo leí, la información que he buscado, yo diría, no es falso, ¿verdad? Está bien, que existen caballos que no saben tocar guitarra, por ejemplo. ¿Ves? Estoy Sí. negando todo por fuera, pero esta interpretación está mal. Por eso es que este negativo al principio me enreda un poco. Les voy a hacer una pregunta, compañeros. ¿Este es falso? ¿Es falso qué? ¿Qué está negando? ¿Qué es lo que está negando? Ese es falso. Sí, el que existen, el existencial, el No, está universo. negando todo. Está negando todo, ¿no? Está negando todo. Está negando toda la expresión. No solamente la existencial. Ok, está negando todo, la expresión como tal, pero no está negando el predicado, ¿verdad? Porque el predicado está encerrado en paréntesis. Lo puedo interpretar así, estoy bien. No, compañero. Por eso está este segundo paréntesis para que lo tengamos bien. Entonces voy a cambiarle el tipo de paréntesis. Vamos a ver. Este negativo está haciendo exactamente esto. Está negando todo lo que dice la expresión. Tanto el cuantificador como la expresión caballos saben guitarra. Entonces, si lo veo... Sí, compañero. ¿De que alguien iba? Sí, entonces para negar solamente el predicado, por ejemplo, yo niego dentro del paréntesis, Sí. ¿verdad? Así sí. Ok. Pasa lo siguiente. Es como cuando tenemos un número multiplicando por fuera y un paréntesis. Entonces, este menos me va a afectar el cuantificador. Este menos me va a afectar el CX. Y este menos me va a afectar el GX. ¿Y aquí dónde llego? Profe, ¿Sí? profe, y verás que en las investigaciones que he realizado, me he encontrado, bueno, usted también en la tutoría pasada lo dijo, que podría ser que uno se encuentre la primera expresión de los cuantificadores sin paréntesis, Ah, ¿verdad? pero a eso me Entonces refiero. ahí se enreda más todavía. No, porque por general los vas a encontrar. Cuando me refería que esté sin paréntesis, es que te aparezca de esta manera.
o te apareciera de esta otra manera. No que tenga, a eso me refiero, que te apareciera el cuantificador sin el paréntesis, o que lo encontré del todo así. Me ha parecido algunos libros verlo de esta manera también. A eso me refería del paréntesis. Pero es poco común. Casi siempre o está en paréntesis de esta manera o de esta manera. A eso me refería, compañero. Profe, una pregunta más, ¿se puede? Dígame. ¿Podrías explicar algo referente a cuantificadores con varias variables? Ok. Lo que pasa con los cuantificadores o con cuantificadores anidados, creo que lo tocamos la semana pasada. Que tenemos cuantificadores anidados, así es que se llama, sucede lo siguiente. Hacer pequeño esto para hacer grande el otro. Que cuando tenemos, por ejemplo, una expresión que dice, no sé, todos los caballos saben guitarra, no, es que no. Todos los doctores son amigos de todos los psicólogos. Tengo dos universos, uno para psicólogos y uno para doctores, ¿cierto? Estoy hablando de dos tipos de personas. Entonces tendría un universo con X y uno con Y. De luego cuando necesito poner expresión, cuando tengo ya necesito relacionar la expresión como tal, que es esta parte, como decir, caballos saben guitarra. Doctores pertenecen a un universo llamado el universo de los doctores. Pero psicólogos pertenece al universo de los psicólogos y se está relacionando con el universo de los doctores. Entonces lo tengo que relacionar tanto con un universo como con el otro. Así, compañero. Sí, profe, muy bien. Okay. Eso es prácticamente anidados, cuantificadores anidados. Claro, que tienes que analizar muy bien la expresión para ver cómo se escribe. No siempre van a tener esta forma tan fácil, pues depende de la expresión, puede variar un poco o bastante. Por eso es que cuando hablamos de lógica, de cuantificador o proposicional, siempre hay que tomar en cuenta mucho la expresión que nos dan. Profe, Sí. Al respecto, cuando me piden, por ejemplo, una equivalencia, pero me dan solamente una expresión, yo para poder contestar correctamente, debo hacer un planteamiento en el cual yo extraiga la fórmula del enunciado, ¿verdad? ¿O hay algún otro procedimiento? Chicos, esa era mi duda también, como chicos, si me da una expresión y para encontrar la equivalencia se niega o algo así. Chicos, es que ahí ya me están pegando muy parecidas a los trabajos. No, profe, digamos, es lo que nosotros quisiéramos saber es que el procedimiento debe ser que yo le estoy diciendo, por ejemplo, hacer la fórmula y después negarla y después volver al enunciado, o hay alguna otra herramienta que yo pueda usar para hacerlo más rápido, más fácil. Es que me parece que para contestar una sola pregunta hay que hacer una investigación gigante, grandísima, para poder contestar. No sé si es porque conozco poco el tema o es que así realmente es, ¿verdad? Sé exactamente más o menos por dónde va, pero es que es parte de las tareas que nos deja, es esa parte de ser autodidactas, como me decía don Carlos el primer día. Entonces, si me meto por ahí y me les voy pegando mucho, entonces ahí sí
chicos, yo con mucho gusto, pero no puedo, la verdad. Ahí sí les toca investigar un poquito más a ustedes para ver si hay esa fórmula o pueden aplicar otra. Pues como esa parte de las tareas, yo no me puedo meter mucho. Ahí directamente son los profesores tutores que tienen que echarles la mano. Si no, yo con mucho gusto, no crean que no, con mucho gusto les ayuda. No, profe, gracias. Pero vieras que al respecto de la proposición categórica que yo le decía ahora, que se nos puede explicar un poco, vieras que es poca la información que está ahí en los libros, ¿verdad? Que nos dieron, bueno, en el material que nos dieron la cátedra. Eh, entonces fue difícil, ¿verdad? Eh, entonces es pura lectura lo que hago, más no sé si la interpretación que estoy haciendo es correcta. Por eso quisiera que tal vez usted no que me diga la pregunta ni la respuesta, sino tal vez abarcar un poco al respecto de ese tema, proposición categórica, si Sí, es pues es que posible. si no puedo meterme en ese tipo de temas. Pero son temas que casi siempre se hacen para los proyectos, entonces ahí sí me la complican mucho. No con, sí, ahí sí. Es que, como digo, es parte del proceso, el hecho que nos toca investigar. Pero sí, chicos, ahí y sí les quedó mal. No es que no quiera, es que no puedo meterme con la parte de las tareas. Sí, lo siento. Que así fuera, básicamente, alguna consulta acerca de un problema o en sí de la materia, algo que no logro entender la materia, y sí, yo con mucho gusto. Que a veces ese tipo de preguntas a veces apremian, pero sí, sí lo siento, chicos. Pues entonces, no sé si les puedo ayudar en otra cosa que no sea ese tipo de preguntas, porque si no, sí, tam- sí o sí va a tener que tocar temas de la tarea. Si no hay preguntas, pues les agradezco mucho esta sesión. Igual esta se sube, porque esos temas posiblemente los van a tener que tocar para próximas tareas y próximos proyectos. Entonces ahí les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy. Sé que no es el día normal de estas sesiones, son los días sábados, pero igual les agradezco muchísimo. Ya la próxima sesión sí la hacemos normalmente. Les agradezco nuevamente, los que van a ver la grabación igual, este, que espero que les haya servido para aclarar lo que son conceptos, el manejo esencial de todo ese tipo de temas. Y bueno, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.